Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Practia Academy. Vamos a dar comienzo en esta ocasión a la charla El arte de saber escuchar. Está conmigo María Alejandra Vita. Ella es licenciada en informática, coach ontológico y trainer en PNL. Tenemos la misma formación con Alejandra. Hola, Ale. Hola Guille, hola a todos, bienvenidos a El Arte de Saber Escuchar. Un gusto estar en esta charla con todos. Bueno, mi nombre es Guillermo Jacobson, hace varios años que trabajo en Practia en el área de gestión de proyectos y consultoría. También certifiqué como coach ontológico y trainer en programación neurolingüística. Y acá vamos a charlar un poquito sobre habilidades blandas, en este caso sobre la escucha, que es uno de los temas fundamentales y los ejes centrales que trabajamos en coaching ontológico y cómo aplicar estos conceptos de la escucha al trabajo, al día a día, a nuestra vida, cómo mejorar las relaciones a partir de identificar conceptos claves que tienen que ver con la escucha y la comunicación humana. Bueno, arrancamos. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar, empezamos a escribir, aprendemos en la escuela a escribir, aprendemos naturalmente a hablar. Luego podemos hacer talleres de escritura, hay cursos de oratoria para hablar en público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿alguna vez aprendemos a escuchar? Ale, ¿vos aprendiste a escuchar? ¿Quién te enseñó? La verdad que de chiquita no, en la parte de escuela tampoco, en la facultad menos. La escucha la aprendí a escuchar cuando empecé a meterme con todo el tema de habilidades blandas, con la parte de escucha ontológica, pero aprender a escuchar, cursos de aprender a escuchar, ¿hay oferta? Qué raro que suena, ¿no? Al principio. Vamos a ver una charla, un taller sobre aprender a escuchar. Parece algo diferente. Vamos a ver que está buenísimo. Hay mucho para trabajar en la escucha y vamos a ver cómo influye esto en nuestra comunicación. Bueno, Ale, ¿y a vos qué te parece más importante entonces, por ejemplo? Y bueno, para mí lo que ¿Hablar me o parece escuchar? más Porque, importante es viste, que como te decía poder recién, recalcar el aspecto aprendemos a fenomenológico de la escribir, escucha, aprendemos a hablar ¿viste? cuando éramos Poder estar chiquitos. hablando en este Ale, sí, momento, hacer el no, no, contenido. pará, Ale, hola, no me estás Guille, escuchando, sí, Ale. vos a mí, ¿vos me No, pero escuchás? yo estaba hablando, Ale, Ah, yo ¿me también, escuchás? no, Ah, ¿vos? ¿Les pasó alguna vez bueno. esto que pasó? ¿Les pasó alguna vez este experimento? ¿Les suena conocido? ¿Cuántas veces nos pasa de estar hablando y que el otro nos esté hablando a la vez o estar hablando de un mismo tema cada uno, pero cada uno desde un punto de vista diferente? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué le estamos prestando? ¿Qué es lo que nos parece más importante en este caso? Como dice la frase, escuchar valida el hablar. ¿Qué pasa cuando no damos ese espacio para escuchar lo que el otro nos está diciendo? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos empezar a distinguir esto de la escucha activa, qué nos pasa cuando escuchamos, en qué estamos pensando mientras escuchamos o mientras hablamos, si estamos escuchando para contestar, estamos escuchando para defender una opinión o estamos escuchando para escuchar realmente al otro y para entender desde qué lugar nos habla el otro. Vamos a meternos un poquito con todo esto. Bueno, y antes vamos a trabajar con esta herramienta que nos gusta tanto, que es el menti.com, el Mentimeter, y les vamos a pedir que
desde el celular o en una página web, interactúen con nosotros entrando a www.menti.com, ingresando el código 870228, y ahí va a aparecer una pregunta que ahora vamos a ver. Les doy un minutito para que puedan entrar al celu, a la página menti.com, y carguen el código 870228. Mientras tanto, yo voy a pasar a la página con la pregunta. Ale, ¿ahí se está viendo la pregunta? Se ve la pregunta, pero no se ve la foto. Bien, entonces, la pregunta es, ¿qué ves en esta foto? Ahora yo voy a mostrar una foto. Acá está. ¿Se ve la foto? Yo la veo. Bien. Entonces, miren esta foto. ¿Qué ves? Y nos responden por el Menti. Si querés, Ale, vos podés entrar a la página del Menti y contarnos cuáles son las respuestas que van apareciendo. Dale, por supuesto. ¿Qué ves en esta foto? A ver. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Vamos a dar un minuto. Sí. Un par de minutos. 870228. Fíjese si pueden entrar a www.menti.com. Así participamos y lo hacemos de una manera más interactiva. Acá apareció una primera respuesta que dice una foto. Ok. Una selfie de una familia en un lugar turístico, una familia sacándose una selfie. Veo una familia feliz de vacaciones, personas tomando selfie, una familia de vacaciones en Disney, una familia feliz disfrutando de unas vacaciones en algún lugar exótico y retratando ese momento, una familia haciendo una foto para recordar ese momento, una familia de vacaciones tomándose una foto, arquitectura de Gaudí, una familia paseando, disfrutando de las vacaciones, tomándose una selfie, una familia tomándose una foto en una casa particular, un momento familiar, una familia paseando, disfrutando de vacaciones, tomándose una Espectacular, selfie. un montón de respuestas. Hay un montón, hay 17 personas interactuando, una familia de viaje por Barcelona, una linda casa, un momento familiar, tenemos de todo. Muchas gracias. Yo anoté algunas respuestas, ¿no? Porque fíjense que ante una foto, que es la misma foto para todos, tenemos una variedad de respuestas. Muchos dijeron familia, ¿sí? Como que lo primero que les llama la atención o que se focalizan es en el conjunto de las personas y la relación que tienen esas personas. Otros dijeron están felices o están de vacaciones, que eso tiene que ver con cómo se sienten o en el contexto que están en ese momento. Otros dijeron Disney, Barcelona, Gaudí, o sea que le prestaron más atención al lugar. Y fíjense que esto también tiene que ver con, bueno, las personas que conocen la arquitectura de Gaudí o estuvieron en Barcelona pudieron identificar fácilmente que esto es Gaudí. Otros dijeron Disney, alguien dijo exótico. ¿Qué pasa en este caso, Ale? Y pasa que cada uno de nosotros le confiere un sentido diferente y un modelo personal a la realidad que nos rodea, ¿no? A eso nosotros en programación neurolingüística le decimos mapa, que es la representación interna de cada experiencia. Los mapas son propios, son internos, individuales y están conformados por nuestra manera de pensar y por lo tanto son modificables. Así como ahora estuvimos mirando la foto y vimos esta foto, que fue el suceso, ¿no? Algo que nos pasó, a partir de ese reconocer en la foto aplicamos una serie de filtros, filtros de percepción que tienen que ver con los filtros neurológicos, los biológicos y los representacionales, que son a partir de los sentidos y a cómo las personas codificamos la información
según el modelo de la PNL, en imágenes, sonidos y sensaciones. Y a partir de ahí, como decías vos, Guille, recién, a partir de nuestra historia, de lo que conocemos, podemos distinguir qué es Barcelona y qué es Gaudí, pero los que no lo conocen, no, esa parte de esa percepción no la tienen. Y con todo ese suceso, con toda esa historia que nosotros tenemos, con aquello que le prestamos atención, ahí prestamos atención algunos a los lugares, otros a las personas, a las familias, al concepto de felicidad, al concepto de exótico, todo eso tiene que ver con cómo nosotros elegimos y a qué cosas le damos valor de esa cantidad de estímulos que recibimos en un momento determinado. Eso hace que a partir de ahí podamos expresarnos a través de conductas verbales y no verbales, y a partir de esas conductas generamos resultados que pueden ser funcionales o disfuncionales, ¿no? Y todo eso nos predispone un estado interno para llevar a cabo todas esas tipos de conductas. Es bastante amplio, está súper reducido, sí, súper. Porque fíjense que ante una misma foto, que sería la realidad, entre comillas, como cada uno, siendo un observador diferente, hace el recorte que tiene que ver con su historia, sus creencias, como decía Ale, ¿sí? Esto que fueron diciendo, ¿son verdades o son opiniones subjetivas? ¿Sí? Son interpretaciones. Cada uno interpreta esa foto de una manera diferente. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de lo que nos pasa todo el tiempo en la vida, en el trabajo, en las relaciones, cómo cada uno tiene una mirada muy diferente de la realidad. ¿Y cómo se relaciona esto con la escucha? Y porque escuchamos desde el observador que estamos siendo, escuchamos con estos filtros perceptuales, armamos nuestros mapas y desde ese mapa completamos con información y tomamos decisiones. Así que este es el primer punto clave a tener en cuenta. El otro es diferente a mí, tiene otro mapa, tiene otros filtros, tiene otra historia, tiene otras creencias y va a escuchar a través de esos filtros. Y ahora pasamos un poco más a lo que es la comunicación. Y la comunicación, si vamos a un modelo teórico que viene de la ingeniería, cuando la estudiamos allá y entonces, decíamos que teníamos un emisor, un mensaje que viaja por un medio y un receptor. Este es el modelo clásico de las comunicaciones. Pero esto no pasa en las personas. Este modelo no funciona. Vamos a ver qué pasa en las personas cuando nos queremos comunicar con el emisor, con el mensaje y sobre todo ahora en la escucha nos vamos a parar en el receptor. Tal cual, porque en la comunicación humana tenemos, sí, hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, pero el modelo de la comunicación de la ingeniería no es el que se aplica. Decimos que escuchar es una ecuación que está compuesta por dos factores que se suman, que es percibir e interpretar. En la percepción vamos a ver que entran en juego varias razones. Una es percibimos a través de los sentidos, no solamente con el oído, sino con todo el resto de los sentidos. Y a esos que percibimos y escuchamos, le damos un sentido, ¿sí? Lo interpretamos a través de, como decía Guille recién, del modelo mental que cada uno tiene. Por eso decimos que el que habla dice lo que dice y el que escucha dice lo que escucha. Y el significado de una comunicación va a ser la respuesta que cada uno va a tener respecto de lo que dice. No solamente hablamos con el oído, sino que a través de los distintos sentidos vamos a dar cuenta de lo que estamos escuchando y a través del fenómeno lingüístico vamos a conectar la escucha con la interpretación, ¿sí? Y eso va a tener un significado especial en lo que vamos a construir. Fíjense qué interesante esta frase que parece al principio obvia,
el que habla dice lo que dice Ujú. y el que escucha, escucha lo que escucha. Pero es así. Y lo peor de esto, Ale, es que yo hablo y pienso que vos me escuchás y que vas a escuchar lo mismo que yo digo. Claro, ¿Y qué obvio, lo pasa mismo ahí en el digo. medio? Esa nube que está ahí haciendo ruido. ¿Cuál es esa nube? Y esa nube es la mala interpretación. Ok, es la interpretación que hace cada uno. Claro, la interpretación que hace cada uno que genera la lluvia. Ujú. ¿Cuántas veces uno escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Claro. O uno está preparado para escuchar algo, por más que le estén diciendo algo diferente. O depende de quién viene, por Ujú. ejemplo, no sé, voy a contar una infidencia, pero hay ciertas personas que a veces tengo que hacer todo un ejercicio para ver si estoy escuchando bien lo que me están diciendo, porque, viste, siempre escucho algo diferente. Es como que eh, mi oído está preparado para escuchar algo no muy positivo y termino escuchando algo, no, es como cuando leemos un chat, ¿no es cierto? ¿Qué interpretamos a partir de eso? Toda esa interpretación. Obviamente que cuando hablamos, la comunicación es más directa que en el chat, porque tenemos toda la comunicación no verbal en el medio. Claro. Pero pasa, nuestro oído está condicionado, nuestra escucha está condicionada por los pensamientos. Entonces, está bueno empezar a distinguir cuáles son los pensamientos que son esa nube que interfieren en nuestra escucha. Y así es que cuando percibimos, ¿sí? Además de oír las palabras, de observar la estructura, de, de teniendo algún tipo de distinción, sabiendo si esta persona está haciendo algún tipo de, en su opinión, está generalizando y dando esa verdad como una verdad absoluta o está olvidando o suprimiendo parte de la información o distorsionándola y demás. Además de eso, en la percepción, que es estar con el otro, abierto a observar qué es lo que dice y mirar más allá de las palabras, percibimos los ritmos, el ritmo del tono de voz, la musicalidad, la cadencia del habla, los silencios, porque también los silencios dicen por sí mismos. Después, a la parte gestual, podemos observar cuáles son las posturas, la respiración, si la respiración es, eh, es quieta o es agitada, cómo está la corporalidad del otro, qué gestos y movimientos hace, qué emoción tiene, ¿no? Porque la danza de cuerpo, emoción y lenguaje es toda una única rueda que en espacio de coherencia nos permite estar hablando de un modo efectivo, ¿sí? Cuando yo te digo que esto está bárbaro, nada, el tono de voz y mis gestos, si me vieran, no condicen, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos observar si todo eso que está sucediendo en el otro condice con lo que habla y con lo que muestra a través de sus gestos? Vos querés decir, Ale, que además de oír con el oído, oímos con todo el cuerpo, que Hoy, prestamos atención al lenguaje no verbal del otro. sí, así es, si estamos Ujú. dispuestos y estamos abiertos a verlo, eso es una condición con la que tenemos que estar para poder percibirlo. Muchas veces esa condición no se hace presente, con lo cual sesgamos una vez más a partir de nuestra propia e interpretamos como esto que vos estabas comentando, ¿no? Con algún tipo de sesgo o preconcepto previo. Pero si estamos abiertos a percibir, por eso el tema de escucha es tan interesante y tan importante, si estamos abiertos a estar con el otro, percibimos absolutamente todo esto que acabamos de mencionar. Y entonces, la parte de interpretar. Y bueno, interpretar entonces es dar sentido a lo que la persona está diciendo, ¿sí? Por cómo funciona nuestro cerebro, estamos interpretando todo el tiempo a través de nuestros modelos mentales. Y de lo que tomamos dejamos pasar un montón de información y en la interpretación estamos dando sentido a eso que se está diciendo. Hablamos para ser escuchados porque tenemos un objetivo que plantear
El escuchar valida de hablar, lo vamos a ver más adelante a través de las preguntas, de las de indagación y lo que todo esto de estar validando siempre lo que el otro dice para ver si mi interpretación tiene sentido o le hace sentido al otro. Como hablábamos antes, el hablar no garantiza el escuchar, porque el que habla dice lo que dice y el que escucha hace su propia interpretación. A través de nuestra propia historia personal le vamos a dar el sentido que para nosotros tiene, ¿sí? Y van a estar sesgados por preconceptos, prejuicios, historias, creencias y demás. Entonces, el escuchar, nosotros no lo producimos, el escuchar sucede y por eso decimos que la escucha es activa. Bueno, vamos a ver entonces que ya entramos a full en este tema de la escucha y cómo está formada la escucha, que es un fenómeno biológico más uno lingüístico. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos? Y si esto favorece o entorpece la escucha. Entonces vamos a hablar de un tema que se llama la escalera de inferencias. ¿Qué es la escalera de inferencias? Bueno, es un poco cómo funciona nuestro cerebro para tomar decisiones y para ejecutar acciones. Rápidamente nuestro cerebro tiene que tomar la información que está siendo procesada por nuestros sentidos, interpretarla y formarse una opinión para poder tomar una decisión. Entonces, si vamos a analizar cuáles son los pasos, cómo funciona nuestra forma de pensar, primero tenemos una selección de datos, como vimos en la foto. La foto había un montón de información. Nuestro cerebro hace un recorte y selecciona solamente los datos que a nosotros nos parecen relevantes. Y esto es inconsciente. Cada uno tiene una estructura de pensamiento, una forma, unos programas mentales que son filtros, donde seleccionamos cierto tipo de información. Nos vamos a orientar más por la emocionalidad o por el lugar o por la información o por el tiempo. Entonces, eso funciona de manera automática. Está bueno que lo sepamos. Entonces, perdón, fui para atrás. El segundo paso es dar sentido a ese recorte de los datos. Empezamos a tener una pequeña capa de abstracción y nuestro cerebro completa con este recorte y da sentido. Una vez que tenemos sentido, asumimos qué es lo que está pasando, aplicamos el filtro de valores y creencias de acuerdo a nuestra educación, nuestra cultura, cómo estamos formados, qué es lo que es importante para nosotros. En esta capa es donde empieza a surgir también la emoción, porque si hay algo que yo veo, que le doy sentido y que supongo, y eso está, por ejemplo, en contra de algún valor mío, eso ya me va a generar un malestar. A partir de eso sacamos conclusiones y recién por último actuamos. O sea que fíjense cuánta diferencia hay entre la percepción de la realidad, que es la selección de datos, que es la base de la escalera, hasta el último escalón, que es la toma de decisiones o la acción. Y todo eso se hace en milésimas de segundo porque es la forma que actúa nuestro cerebro. Entonces, ahora que sabemos esto, vamos a ver cómo podemos hacer para usarlo a nuestro favor, es decir, cómo bajamos esa escalera para poder escuchar sin tanto ruido, sin tanta interpretación. Guille, sí. esto que vos estás diciendo, ¿vendría a ser las películas que nos hacemos a veces ante un determinado suceso, donde le damos play así rapidísimo y le hacemos nuestra propia? Y somos buenos directores, además. Ah. Porque nos armamos toda una película en milésimas de segundo con muy poca información. Esa base de la escalera que eran los datos, a partir de una palabra nos armamos una película, pero gigantesca. ¿Y cuántas veces seguramente habrán experimentado que esa película después termina siendo nada que ver con lo que realmente el otro quería decir o lo que estaba pasando, la situación? O sea, agregamos mucho cuando hacemos interpretación. Interpretamos según nuestras creencias y valores. Tal cual.
Tal cual. Entonces podemos así, acá vamos a, con lo que vos nos vas a contar ahora, vamos a bochar la película. Vamos a hacer un recorte de la película a ver si somos buenos editores. Entonces, lo Dale. primero para bajar la escalera de inferencias es reconocer todo esto que hay en el medio, ¿no? Reconocer que las observaciones, interpretaciones, opiniones y recomendaciones que uno tiene en mente están condicionadas por nuestros modelos mentales. Es decir, no hablo con la verdad, doy mi opinión. Segundo, fundamental, indagar, hacer preguntas sobre los datos, sobre el razonamiento, sobre el objetivo del otro, para qué dice lo que dice, qué quiere lograr. Hacerle preguntas que lo inviten a bajar a la escalera de inferencias. Es decir, cuando yo estoy, esto es cuando hablo con un otro y el otro también tiene su escalera de inferencia, ¿cómo lo ayudo a bajar? Relevar los datos, razonamientos y objetivos propios, es decir, ver desde dónde yo estoy hablando y mirando la situación, y validar las propias inferencias respecto a los pensamientos de los demás. No creer que uno puede leer la mente de los otros. ¿Vieron que cuando una persona empieza a hablar y uno ya quiere responder o piensa que sabe lo que va a decir y termina la frase? Bueno, eso se llama lectura de mente. Entonces, respirar, dejar que el otro termine de hablar para poder después validar si lo que está diciendo y lo que yo interpreto es lo que el otro quiso decir. Y por último, ejemplificar. Pedir ejemplos e ilustraciones, convertir las generalizaciones y abstracciones en expresiones específicas y concretas. ¿Qué es esto de las generalizaciones y abstracciones? Bueno, son transgresiones del lenguaje, se llaman. Cuando nosotros hablamos en generalizaciones, por ejemplo, usamos las palabras siempre, todo, nunca, nadie, no estamos dando información. Esa forma de hablar no tiene información precisa y no aporta. Lo mismo con las abstracciones. Entonces, si nosotros podemos bajar el nivel de abstracción y ser más específicos dando ejemplo o pidiendo ejemplo, seguramente la comunicación va a ser mucho más efectiva. Bueno, Acá, Ale, ¿nos querés contar qué tipo de conversaciones hay? claro, cada conversación, viste que es un hecho único, ¿no? Es un encuentro y intercambio de dos o más individuos donde hablamos, escuchamos, observamos y asignamos sentido tanto, como hablábamos antes, al lenguaje verbal como el no verbal y a todo el comportamiento de nuestro interlocutor en relación con el contexto y la situación comunicacional. Pero cuando la conversación está puesta donde hay la misma persona es el emisor y es el receptor, se dice que esa es una comunicación privada. La comunicación que anteriormente describí era la pública, ¿no? Y la conversación privada, también conocida como la columna izquierda, es la que revela nuestro diálogo interno, que cuando no fluye, generalmente interfiere en nuestro escuchar, ¿no? ¿Qué pasa cuando el otro habla y yo estoy en mi propio rollo interno, en mi propia conversación privada, pensando en lo que tengo que hacer, en cuáles son mis prioridades, opinando sobre lo que el otro me está diciendo y no pudiéndolo expresar, ¿no? Ale, ¿vos decís que vos hablás con vos misma? Y sí, vos no. No sé, vamos a ver un video a ver si nos aclara un poquito qué está pasando con las conversaciones privadas. Ay, qué bueno, dale. Bueno, entonces, voy a dejar de compartir un segundo y les voy a compartir un videíto. Ahí se ve. Está queriendo. Ahí estamos. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye.
Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. Dejamos al piloto del helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Bueno, buenísimo. Me parece que esto es bastante esclarecedor, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. ¿Dónde estaba el padre? ¿En qué conversación estaba? Claro. ¿Estaba en una conversación pública, privada, en las dos al mismo tiempo? ¿Cómo saberlo, no? Ahí estaba Esta en todos película lados. que si no la vieron se las recomiendo intensamente, que habla mucho de las emociones y todo lo que nos pasa y cómo sentimos y los diálogos internos y cómo los diálogos internos generan diferentes emociones y cómo las emociones condicionan nuestras decisiones y nuestra forma de actuar. Es súper interesante para verla desde el lado de las neurociencias, de las formas de pensamiento, de las relaciones humanas y la comunicación, además de ser una película muy divertida, así que se las súper recomendamos. Más allá de la anécdota de la película, fíjense todo lo que pasa en la cabeza de los tres, ¿no? Con las conversaciones y los diálogos privados. Y si estos diálogos privados facilitan o entorpecen la comunicación. Y esto que decía Ale hace un ratito, que también lo llamamos la columna izquierda, ¿sí? Como el diálogo que tenemos con nosotros mismos, que es en realidad una columna de juicios, de opiniones, sobre lo que está pasando, sobre el otro, y cómo esta columna izquierda también entorpece la escucha. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de columna izquierda. Vamos a hacer un roleplay, Ale. Dale, vamos. Bueno, vamos a hacer así entonces. Primero vamos a hacer un diálogo sin la columna izquierda. Simplemente vamos a escuchar lo que dice A y lo que dice B, y que puede ser, por ejemplo, un colaborador y un jefe o algo parecido. Entonces vamos a leer el diálogo sin la columna izquierda y después con la columna izquierda a ver qué pasa. Entonces empiezo yo con A sin la columna izquierda. Ok. Hola Ale, ¿nos reunimos un rato para ver el estado de tu proyecto? Ay, Guille, ¿tiene que ser ahora? Sí, lo habíamos agendado. Y mirá, ¿sabés qué? Nos surgió un imprevisto. Estamos viendo cómo podemos resolverlo, Guille. Pero la fecha comprometida para la entrega era hoy. Sí, ya sé, era hoy, pero no llegamos. Hasta que no sepamos cómo resolverlo, no le podemos volver a dar fechas. No podemos dar fechas. Bien, cerramos acá. Ahora lo que vamos a hacer es incluir el diálogo de la columna izquierda. Es decir, qué es lo que yo pienso mientras estoy hablando con Ale. Hola Ale, ¿nos reunimos un rato para ver el estado de tu proyecto? Hola, Guille, sí. ¿Tiene que ser ahora? Lo habíamos agendado. Y acá pienso, siempre lo mismo. No se compromete. Es muy desordenada. Es que me surgió un imprevisto, Guille. Estamos viendo cómo podemos resolverlo. Y acá pienso, qué raro, siempre buscando excusas. Ale, pero la fecha comprometida para la entrega era hoy.
Sí, Guille, ya sé, era hoy, pero no llegamos. Hasta que no sepamos cómo resolverlo, no podemos dar fechas. Y yo pienso, obvio, no sabe, no puede. Esta persona no puede liderar un equipo. Gracias. Fíjense que con este pequeño ejemplo ponemos de manifiesto la columna izquierda, que sería en este caso el que estaba representando yo, mi columna izquierda, que son todos los juicios que tengo sobre la otra persona, que no puede, que el puesto no es para él o para ella. Y esta columna izquierda, que son todos mis pensamientos que voy teniendo, dificultan que yo pueda escuchar al otro, ¿no es cierto, Ale? Exacto, porque nada, estás condicionado y a veces esa columna izquierda irrumpe también, ¿no? Porque a veces puede que pase en algún tipo de conversación que eso que estás pensando te salga del... Y ahí se genera, tenés que hacerte cargo de lo que le generás en el otro. Si se te llega a escapar que no sirve, estamos en problemas. Sí, y además condiciona, además de condicionar la escucha, condiciona la respuesta. ¿Qué respuesta le voy a dar pensando todo esto? Entonces, la idea es poder identificar que esa columna izquierda existe, que no la vamos a eliminar de un momento para el otro, pero sí podemos empezar a atraernos esta columna izquierda y ver si podemos vaciar esa columna izquierda. ¿Y cómo se vacía la columna izquierda? Se vacía en la comunicación con el otro, empezando a preguntar, indagar, sincerar algunos hechos que nosotros hemos visto que nos hacen generar estas opiniones o estos juicios, para poder limpiar y para poder tener una comunicación más sincera. Abrir un espacio de vulnerabilidad y que esa columna empiece a desaparecer. Entonces, para poder vaciar esa columna, ¿qué hacemos? Distanciarnos de nuestros propios juicios, y esto también se relaciona mucho con el estado presente. O sea, estar presente en la conversación para escuchar y tener la cabeza limpia, despejada, sin esa columna izquierda, distanciada de juicios. Poner foco en lo que le importa al otro, es decir, escuchar el para qué del otro, para qué me dice lo que me dice. Me lo está diciendo para justificar, me lo está diciendo para coordinar acciones. ¿Para qué habla la otra persona? Exponer y chequear lo que entendí, es decir, alegato, preguntar, indagación, y ahí cuando pregunto, ¿qué es lo que intento obtener? Información de calidad, es decir, hechos y resultados observables, relevar expectativas. Cuando hablamos con otra persona, esta columna izquierda se interpone. Entonces, lo importante es, primero, saber que tenemos esta columna izquierda, que va a estar, y ver cómo podemos hacer para vaciarla. Entonces, ¿cuáles son las preguntas para un escuchar efectivo, ¿no? Nosotros cuando opinamos usamos en el presente nuestras experiencias del pasado para guiarnos hacia el futuro. Entonces, estando plenamente conscientes, como decía Guille, presentes en un contexto de confianza, creando una relación abierta y segura y flexible, nos preguntamos, ¿desde dónde habla esta persona? Y ahí las claves que tenemos para hacernos es, habla a través de su cultura, de sus experiencias personales, de sus motivaciones, de sus necesidades, deseos. Lo que hacemos es como explorar su mapa mental, que era lo que hablábamos al principio cuando mirábamos la foto. A través de preguntas en el presente, nos preguntamos cuáles son esas acciones involucradas con lo que está diciendo. ¿Lo que nos está diciendo son hechos o son opiniones de lo que dice? ¿Es coherente entre lo que dice, hace, piensa y siente? ¿Cómo está su corporalidad? ¿Sus gestos acompañan lo que está diciendo? ¿Qué es lo que percibo? Y respecto del futuro, la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de esas acciones, ¿no? El hablar genera acción. ¿Qué posibilidades se van a habilitar o no a partir de lo que está diciendo? Es como una guía para tener preguntas y escuchar efectivamente. Miren esta foto, qué interesante, ¿no? Esta foto la sacó una amiga. ¿Y qué pasa ahí? Hay obstáculos para la escucha. Fíjense cómo cada uno
está mirando su celular y seguramente esto interfiere también en la escucha y en la comunicación, ¿verdad? Entonces, algunos obstáculos para la escucha son no prestar atención, simular que escucho cuando estoy pensando en otra cosa, estar apurados, es decir, no darme tiempo para escuchar para defender nuestro punto de vista, en vez de escuchar realmente para entender lo que dice el otro. Mientras escuchar, pensar que ya sabemos lo que nos vamos a decir, lo que nos van a decir, lectura de mente. Juzgar lo que el otro dice o piensa, y ahí se llena la columna izquierda. Interrumpir. Perdón, me fui una. Estos son algunos obstáculos para la escucha. Entonces, teniendo en cuenta estos, que ahora que sabemos que son obstáculos para la escucha, está bueno como empezar a hacer un pequeño cambio de hábito y empezar a decir, bueno, a ver, ¿estoy prestando atención o estoy simulando que escucho? ¿Le estoy dando el tiempo que esta conversación necesita o estoy apurado? ¿Para qué escucho? Pienso que ya sé lo que el otro va a decir, le completo la frase al final, hago lectura de mente, juzgo lo que el otro dice todo el tiempo, interrumpo. Y entonces empezar a distinguir esta forma de escuchar y ver de qué otra manera puedo empezar a escuchar. Escuchar implica validar al otro como legítimo otro. Y esto se relaciona con lo que abrimos la charla, ¿no? Con el observador diferente que es la otra persona, y es legítimo observador diferente. No es que yo voy a juzgar a ese observador, es otro observador. Es distinto. Escuchar es distinto a estar de acuerdo. Esto también, esta frase está buena. Escuchar es distinto a estar de acuerdo. Si yo puedo escuchar, puedo hablar, interpretamos cosas diferentes y no estamos de acuerdo, pero escucho. Entonces, saber escuchar es una habilidad. Entonces, la escucha se entrena y se desarrolla. Todas estas competencias que nosotros estas distinciones que nosotros estamos presentando, son entrenadas y desarrolladas para poder escuchar. ¿Y para qué escuchamos? Para poder validar lo que el otro nos dice. Aprendemos a hacer preguntas adecuadas para clarificar, reflejar y para parafrasear lo escuchado, ¿sí? Para poder ver lo que yo escuché es tal cosa, ¿sí? Entonces ahí como validamos lo que el otro nos está diciendo. Y, por supuesto, lo hacemos para evitar malos entendidos y así reducir la brecha, ¿no? Y cuando hablamos de brecha, la brecha es todo ese espacio que se genera de mala interpretación entre lo que dice el emisor y lo que escucha el receptor. Entonces, las herramientas para reducir esa brecha, para que esa interpretación tenga el sentido que tiene desde el punto de vista del emisor, hay dos herramientas. Una que es la proposición, que es, cuando proponemos estamos hablando desde nuestras propias inquietudes, dando a conocer nuestro punto de vista, nuestra forma de observar, y podemos dar cursos de acción a partir de esa persona que somos. Estamos diciéndole al otro, le estamos proponiendo al otro desde nuestro punto de vista. Y cuando estamos indagando, nos estamos poniendo como objetivo lo escuchar, ¿no? Entonces, al indagar, nuestro deseo pasa por conocer al otro, para comprenderlo mejor, para conocerlo, para saber cómo es. Buenísimo. Entonces, como decía Ale, la escucha es una habilidad que se entrena. ¿Y para qué vamos a entrenar la escucha? Por ejemplo, algunas aplicaciones de entrenar la escucha para entender las expectativas de nuestros clientes, escuchar qué les importa, de nuestros clientes o de la persona con la que estamos hablando, ¿sí? Para generar contextos de confianza, sobre todo en esto que venimos hablando de la cultura ágil, cómo generar confianza en los equipos, cómo generar confianza con el cliente. Para escuchar otros puntos de vista, y eso nos permite trabajar y cooperar con otras personas. Si yo no estoy abierto a la escucha de otros puntos de vista, la verdad que me empobrezco. Si yo puedo flexibilizar mi mapa, como hablamos al principio, para incorporar otro punto de vista, un mapa diferente, amplío mi propio mapa.
para obtener los mejores resultados a través de la coordinación de acciones. La escucha como una herramienta clave en las negociaciones, la escucha como posibilidad, encontrar la solución a problemas en la colaboración. Con respecto a la coordinación de acciones, nos pasamos la vida coordinando acciones con otros, dependemos de eso. En el trabajo, sobre todo, la coordinación de acciones para el logro de resultados es fundamental. ¿Y la coordinación de acciones de qué depende? Y de cómo podamos confiar en la otra persona, de cómo podamos generar compromisos, de cómo cumplir nuestros compromisos, cumplir nuestras promesas. Todo eso afecta a la coordinación de acciones. ¿Y qué hay por abajo de todo eso? La escucha. ¿Qué escucho cuando el otro me pide? ¿Qué escucho cuando el otro me ofrece? ¿Qué me digo a mí mismo cuando pido? ¿O qué me digo que no pido? Muchas veces escuchamos esto, ¿no? No, a mí me cuesta pedir o me cuesta pedir ayuda. Entonces, ¿cuál es el diálogo interno que está ahí operando que me cuesta pedir ayuda? Decimos que una de las declaraciones fundamentales para el aprendizaje, sobre todo, es la declaración de no sé. Si yo puedo declarar que no sé algo, es la puerta de entrada a empezar el aprendizaje. Así es. Bueno, y hasta acá llegamos con esta charla, pequeña introducción a una distinción básica que es la escucha. Y queremos cerrar con un videíto. Después vamos a tener unos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Nos quedan 10 minutos. Así que vamos a compartir un video y después vamos a hacer preguntas y respuestas. Y a escucharlos también. Por supuesto. Vamos a compartir. Social media is great. It connects you to the world and the people you love. You can chat with your family or share a meal with friends and watch cute little cats do unbelievable things. Look, she sticks her head out of the box. Look, she sticks her head out of the box. But there are times when social media can get in the way of the real world. Remember that? It's the thing that happens when you run out of battery. That's why we've developed the Social Media Guard. It takes the social out of media and puts it back into your life. Let's see how it works. The Social Media Guard. Get yours now. Bueno, buenísimo. La verdad que nos parecía que este video, es una publicidad de Coca-Cola obviamente, estaba bueno para cerrar esta charla. Y acá pasamos al otro video que se prendió solo. Y quiero compartirles ahora un último Mentimeter para que conversemos un poquito. Si vuelven a entrar al Mentimeter con el mismo código de antes, 870228, la pregunta ahora es, ¿qué descubriste en esta charla? ¿Qué te llevas? Entren con el celu a menti.com, ponen el código 870228 y ahí vamos a estar leyendo las respuestas. ¿Se ve la pantalla, Ale? Sí, Guille, se ve la pantalla. Buenísimo. Vamos a ver
¿Qué nos cuentan? ¿Qué descubriste en esta charla? ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué identificaste? ¿Algo nuevo? ¿Alguna reflexión? Vamos a darle un minutito para que puedan escribir. Aprendizaje, profundidad de la escucha, claridad. El que puso aprendizaje, ¿qué aprendió? El video te deja pensando. Concientización. Que escuchar es un desafío. Tengo que aprender. Trabajo, atención. El que puso tengo que aprender le preguntaría ¿qué quiere aprender? Inferencias. Presencia. Buenísimo lo de la presencia. Estar presente cuando escucho. Realidad. Uy, aparecieron un montón de preguntas. Respeto. Comprender, comprensión del otro. Atención al otro. Bueno, acá empieza a aparecer el otro. Buenísimo. Que la escucha es activa. Realidad, percibir. Buenísimo. Escucha activa. Quedó grande en el centro. Necesidad de practicar. Bueno, la verdad que para practicar tenemos casi el 100% de nuestro tiempo, salvo cuando estamos durmiendo, el resto podés practicar la escucha con cualquier persona. Es un hábito buenísimo para practicar la escucha. Desenmarañar pensamientos. Wow, buenísimo. Bueno, para desenmarañar pensamientos, primero hay que ver cuáles pensamientos queremos desenmarañar, ¿verdad? ¿Y qué nos va a dar desenmarañar esos pensamientos? ¿Cómo nos va a posibilitar tener otra relación, otra comunicación? Descansar del celular, bien. Profundidad en la escucha, esa ya la habíamos dicho. Respeto, atención. Buenísimo. Oír no es escuchar. Bien. Bueno, algo quedó, Ale, de los conceptos. Genial. Oír no es escuchar. Bueno, buenísimo. Tenemos un par de minutitos más. Si quieren hacer alguna pregunta, podemos pasar al chat para hacer una pequeña sesión de Q&A, preguntas y respuestas. ¿Te parece, Ale? Dale. Bueno. Voy a abrir acá las preguntas. Oír es la parte biológica y escuchar es cuando la complementamos con la interpretación. Pregunta Carlos. Claro. Escuchar, dijimos que era percibir más interpretar. Entonces, oír o percibir, porque oír es solamente con el oído, y acá hablamos de percibir con todo el cuerpo. Acuérdense de la comunicación no verbal. Entonces, escuchar es cuando complementamos con la interpretación. Sí, correcto, es cuando agregamos la interpretación. Después dice Diego. A ver, Diego. ¿Qué recomendaciones tienen para las interrupciones en la comunicación verbal como celulares y la comunicación escrita a través de dispositivos electrónicos? Diego, bueno, excelente pregunta. Con respecto a la comunicación verbal, que vos decís celulares entre paréntesis, yo te puedo decir lo que podemos hacer desde cada uno. Evidentemente no podemos cambiar al otro. Sí podemos hacer pedidos. Por ejemplo, si sentimos que en la comunicación está siendo dificultada por el uso de un celular en la otra parte, podemos pedir que deje de usar el celular, que nos preste atención. Y me parece también fundamental qué nos pasa a nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, está bueno cuando vemos algo en el otro y podemos hacer un pedido, que el otro lo pueda aceptar o no, pero
primero empezaría por ver qué me pasa a mí o cómo son mis comunicaciones, cómo uso el celular yo, cuánto en mi vida interrumpe o molesta el celular, y empezar a cambiar ese hábito. Y en la comunicación escrita a través de dispositivos electrónicos. Bueno, la comunicación escrita, a través de cualquier medio tiene toda otra teoría atrás, y porque está el mensaje no verbal. Entonces, una de las recomendaciones básicas es, primero, cuando uno lea lo escrito, sacarle toda intencionalidad, porque no sabemos lo que la otra persona está pensando y sintiendo, y cuando yo escribo, tratar de expresar con emojis o como sea, qué emocionalidad estoy poniendo, ¿sí? Si es, tal vez si es ironía, sarcasmo, un chiste o lo que sea, poner todo eso en la comunicación para enriquecerla. Gracias, Diego. Adrián dice, quería consultar si ven o vieron alguna posibilidad, o lo contrario, una desventaja en el contexto actual con la pandemia con respecto a las comunicaciones que vemos que han cambiado. Ya no tenemos reuniones presenciales de oficina y todo es por teléfono o videollamada. Buenísimo, gracias Adrián, muy interesante. No sé, Ale, si querés, vos también Sí, no, seguro. respondé, vamos respondiendo tal cual, juntos. ¿no? Para qué pasa con este tema de que estamos trabajando remoto o no tenemos reuniones presenciales. Ahí hay un aspecto de la comunicación que se ve recortado, que es el no verbal, pero podemos agudizar otros sentidos, porque también tenemos comunicación no verbal a partir, como hablábamos, de los ritmos de la voz, de los tonos, de la respiración. Podemos percibir más allá de todo eso. No tenemos en presencia todo lo que podemos llegar a percibir cuando estamos y lo vemos al lado, pero también podemos entrenar otras distinciones para poder, de alguna manera, llegar a comprender, pero todo esto también se valida, y acá es lo que también tenemos que sacar el recurso de la validación a través de la indagación, y tal vez ese sea el desafío, poder llegar al otro a través de las preguntas y poder validar todo esto que nos está pasando. Sí, yo creo que es súper interesante y concreta la pregunta de Adrián con respecto a cómo cambian las comunicaciones en este momento, que es todo virtual. Para mí es una posibilidad, es una gran posibilidad, porque nos da la posibilidad de seguir comunicados, de seguir trabajando, de seguir colaborando, de explorar nuevos mundos que antes no eran tan habituales para algunos. Muchos no hacían teletrabajo o no usaban tanto las videollamadas. Conozco, por ejemplo, tengo amigos conocidos que son psicólogos y no atendían por Skype, y ahora empezaron a atender por Skype y se dieron cuenta que es otro medio, no es que sea mejor ni peor, es otra cosa, que hay que desarrollar algunas habilidades, que van a tener que tener en cuenta algunas cuestiones, pero bueno, siguen trabajando por Skype, por Zoom, dando clases, teniendo sesiones de terapia, como decía recién. Entonces, volvemos a lo que hablamos al principio de la conversación, cómo ampliamos nuestro mapa. En este caso lo ampliamos para poder comunicarnos a través de videoconferencias. Y seguramente va a haber otras reglas de juego en la videoconferencia. Es muy importante, como decía Ale, todo el tema del lenguaje no verbal, y eso ayuda mucho si tenemos la cámara prendida cuando estamos hablando. Otra cosa que hay que tener en cuenta para la comunicación por videoconferencia, de las reuniones y el aprendizaje virtual, es los tiempos de atención, que no es lo mismo tener una charla, una conversación o una clase presencial que virtual. Los tiempos de atención tienen que ser más cortos. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer sesiones de 45 minutos y después un break, sobre todo en la parte de dictado de cursos y capacitaciones, tienen que ser más breves y después continuar para que no caiga la atención. Hay más preguntas. A ver, dice Candice, ¿cómo ver la inteligencia emocional en la comunicación? Bueno, es fundamental, ¿no? Es como todo lo que veníamos hablando. La inteligencia emocional es la base tanto de la comunicación como de la conducta humana. Interpretamos a través de las emociones. No es lo mismo escuchar cuando estoy tranquilo, que cuando estoy enojado, que cuando estoy alegre, que cuando estoy triste, que cuando estoy frustrado, que cuando estoy entusiasmado, que cuando tengo miedo.
son todas emociones diferentes y cada una tiñe con un color diferente la comunicación. No escucho lo mismo cuando estoy en una emoción que cuando estoy en otra, no digo lo mismo, no hablo de la misma manera, no pongo el tono de voz cuando estoy enojado. Y no digo que una emoción sea mala o sea buena, simplemente que abren un abanico completamente diferente de posibilidades y de acciones. Muchas veces necesito la energía de la emoción del enojo para tomar alguna decisión o para decir algo que no me animo a decir. Entonces, no juzgo las emociones como buenas, malas, positivas, negativas, sino que si son funcionales o disfuncionales a la situación y al objetivo que quiero lograr. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en ese caso es, primero, ¿en qué emoción estoy? Distinguir la emoción. Y segundo, ¿esa emoción me ayuda, me acerca a lograr el objetivo? Y si la respuesta es no, bueno, ¿cómo gestiono la emoción y cuál es la emoción que necesito para ese momento en particular? Todo un laburito, gestión emocional. Gracias, Candice, por la pregunta. Después dice otra persona que no puso el nombre, muchísimas gracias, muy interesante. Yeah. Y bueno, no tenemos más preguntas y ya estamos en la 1:05, creo que estamos en tiempo. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Ale. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias a todos. Un muy buen espacio de aprendizaje. Gracias a todos. Gracias a Practia por este espacio también. Besos. Muchas gracias, Practia. Y sigan con las más Practia Academy. Hay muchos temas interesantes para seguir explorando. Nos vemos prontito. Que estén muy bien.